¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Tenemos mucho para contarte. El conflicto con el sindicato de los neumáticos, o sea, con las tres fábricas que producen los neumáticos para nuestros autos, ya pasó a ser algo más que un conflicto gremial. O sea, ya no es una pelea entre capital y trabajo, una pelea donde gremialistas piden más aumento de lo que los empresarios ofrecen. ¿Por qué? Porque que las tres fábricas hayan anunciado que dejan de producir neumáticos hasta que puedan solucionar el conflicto, hizo que hoy una empresa, no lo hizo oficialmente, como Toyota, ya esté suspendiendo la fabricación de autos, sobre todo camionetas. Hizo que Fiat anunciara que en 10 días podría comenzar a suspender personal, porque al no tener neumáticos no puede completar autos que, por supuesto, que no puede fabricar, comercializar y, por lo tanto, suspende personal porque no tiene producción. Esto generó una reacción del gobierno. Hoy habló el ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo: no nos vamos a dejar amedrentar por un grupito de sindicalistas. Ahí la culpa del gobierno de Alberto Fernández, la voz de Sergio Massa, la tienen los trabajadores. Y si mañana no se lo soluciona, vamos a comenzar a importar neumáticos. Y esto por eso te decía que es mucho más que un conflicto gremial. Porque por algo las tres empresas, se estancaron en mayo con una propuesta de un 38% de aumento hasta marzo del año que viene, lo cual, teniendo en cuenta la inflación galopante que tenemos, es poco. Pero no ofrecieron más. Por algo el Ministerio de Trabajo unilateralmente cerró la paritaria y dejó a los trabajadores sin respuesta concreta o sin conseguir lo que ellos querían o acercarse a lo que ellos pretendían, y este paro prolongado generó que se derivara en un grave problema en el sector automotriz. Hoy hay preocupación en el gobierno porque esto afecte en unos días al sector automotriz, que es una de las grandes fuentes del sector industrial argentino que genera trabajo. Genera trabajo para la fabricación de autos, genera trabajo para quienes proveen de materiales para que esos autos se puedan fabricar. Es decir, es un conflicto gremial que desencadenó un problema en la economía argentina, en el trabajo argentino, que va mucho más allá de lo que es una disputa salarial. Hoy Massa dijo: si mañana no se soluciona, libero la importación de neumáticos. Hay un dato, atención con esto, porque a lo mejor entramos en un camino sin retorno. Un neumático en Uruguay al tipo de cambio vale 20.000 pesos que acá. No sé si ustedes saben que neumáticos importados pueden ser más baratos que los neumáticos que se fabrican acá. Entonces, la solución sería abaratar costos para la fabricación de autos, pero dejar sin trabajo a muchos trabajadores. Porque si se importa y no se producen, obviamente se pierden puestos de trabajo. Entonces uno empieza a ver en el gobierno algún tipo de solución diciendo: bueno, ahora que se hicieron un stock de dólares con el tema del dólar soja, ahora que empiezan a tener algún tipo de reserva, empiezan a ver el tema de las importaciones como algo no tan problemático. Antes de hablar de importaciones, lo dijo Cristina Kirchner, ¿no? El tema de las importaciones, el festival de importaciones, se criticaba lo que hoy está haciendo Sergio Massa. Sergio Massa de a poco está convirtiendo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un menemismo con inflación. Sergio Massa, con sus relaciones con Estados Unidos, con los organismos internacionales, con ese formato o ese saldo que él tiene cuando deja cada gira en el exterior, ese saldo que deja cada gira exterior de buen alumno, de mirar con simpatía a Estados Unidos. Y no estoy criticando, estoy siendo totalmente descriptivo de esa situación, cada uno puede hacer lo que quiere, pero sí le dio un viraje ideológico al gobierno de Alberto y Cristina mucho más profundo del que quieren que veamos. Reitero con esto: hoy el gobierno de Alberto y Cristina se está pareciendo cada vez más al gobierno de Carlos Menem, claro, con inflación. Aquel tenía convertibilidad y cero inflación. Este tiene casi una hiperinflación. Pero está buscando los mismos métodos que se buscaron en los 90. Massa sabe de esto, Massa viene de la UCD, viene del liberalismo, conoce de esto, siempre se sintió más cómodo con estas políticas que con las clásicas políticas del kirchnerismo.
Esto va a traer conflictos ideológicos dentro del Frente de Todos, va a traer conflictos con Alberto y Cristina, va a traer conflictos con la Cámpora. Bueno, entre un ratito vamos a estar hablando con Carlos Fara, quizás el mejor analista político de la Argentina, que va a estar acá en el piso. Con él vamos a analizar esta situación que me parece que hay que empezar a prestarle atención porque va de alguna manera a dirimir parte del poder de lo que es el oficialismo en un futuro inmediato, en poco tiempo. También vamos a dar una vuelta por Juntos por el Cambio, una especie de mirada de todo lo que tiene que ver con el espectro nacional. Pero puntualizo en esto, atención, que cada decisión que toma Sergio Massa está poniendo cada vez más nerviosos al núcleo duro del kirchnerismo, al cristinismo, que por supuesto en los últimos tiempos tuvo que atender otras situaciones, el atentado a Cristina, por ejemplo, que por supuesto que fue para dedicarse todo el tema a la victimización, el juicio que tiene Cristina de vialidad. Hay otros temas que les preocupan, pero atención que ya empieza a haber no caras que muestran disconformidad, empieza a haber bronca dentro del Frente de Todos por algunas decisiones que toma aquel llamado superministro Sergio Massa. Y también vamos a estar hablando, rápido te cuento, en el segundo bloque con Germán de los Santos. Germán de los Santos es un periodista de La Nación, corresponsal de la provincia de Santa Fe, el hombre que más sabe de narcotráfico en el país, sobre todo el narcotráfico de Rosario, fue el que escribió el libro de los monos. Yo lo admiro mucho a Germán, lo conozco, es un gran periodista, y de él vamos a hablar y vamos a escuchar unos audios bastante comprometedores para el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín. En uno habla de cómo se puede torturar a una persona que violó el decreto, por ejemplo, de restricción durante la pandemia, violar los derechos humanos de una persona, los derechos civiles. Y en el otro habla deseando que el líder de la banda Los Monos los cague a tiros, perdón que lo diga así, pero así lo dice, a algunos funcionarios judiciales. Realmente muy polémico, y esto ha generado mucha polémica en Santa Fe, y hay que prestar mucha atención a esto. Y a prestarle atención, porque lo que dice Saín pasó en Formosa, pasó en Santiago del Estero, pasó en Tucumán, pasó en Córdoba, pasó en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares del país, dejó la pandemia y la forma del atropello o la forma que las policías provinciales controlaron el tránsito comunitario, dejaron más de 200 violaciones a los derechos humanos y civiles y 23 muertes. Me pregunto, ¿algún día se va a hacer justicia por esa gente? ¿Algún día se va a analizar los atropellos y violaciones a los derechos humanos que vivieron gran parte de los argentinos durante la pandemia? Debería ser así, ¿no? Porque los derechos humanos deberían ser siempre prioritarios, y a la hora de juzgarlo no importa si fueron cometidos en una dictadura o en un gobierno democrático. Si se violaron, deben pasar por la justicia como todo aquel delito que se comete. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Es la política residual de un modelo que se está terminando, de un modelo que toma escuelas, de un modelo que corta las calles, que hace piquetes y que hace campamentos en el 9 de julio. Es un modelo que se está terminando, de un kirchnerismo agotado. Pero en concreto, o sea, dejo ya sentado que José Francisco López no tuvo ningún rol criminal, no creó ninguna matriz de corrupción, no mantuvo un sistema de direccionamiento de obra pública y no cometió acciones dirigidas a beneficiar al grupo económico de Lázaro. El problema es que no se cumplen lo que nos prometen. Nos dicen que se van a reforzar la asistencia alimentaria y eso no sucede. Zabaleta, desde que asumió hace un año y medio, es uno de los ministros que más reuniones nos dio. En ninguna resolvió nada. Meses y meses que venimos llevando los mismos reclamos y meses donde el gobierno del Frente de Todos y ahora con el superministro Massa profundizan el ajuste. Le hacemos un llamado a la sensatez a todos los sectores porque la verdad es que es un conflicto que tiene que resolverse, es un sector importantísimo para la industria y para la economía en general en Argentina. Entendemos que no podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia. Arranca Hoy Nos Toca. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás, Daniel? Hoy el dólar blue subió un poquito, ¿no? 2.90. Cada vez se está juntando más con los dólares financieros. Como que hay un
un número 300, 305 que de a poco los va a unir a todos, ¿no? Sí, los dólares financieros habían aumentado mucho la semana pasada cuando salió esta medida contradictoria sobre los productores que accedían al dólar soja, que no podían dolarizarse, luego dieron marcha atrás, ahí subieron los dólares financieros. Bueno, ahora el dólar blue está empezando a acompañar esa suba, está todo cerca de los 300 pesos, digamos. Lo raro de todo esto es que no tenemos vencimiento de deuda por lo pronto. Venimos de reestructurar la deuda con el FMI. Con el FMI, la deuda en pesos también, que Massa la pateó para el año que viene. ¿Pero por qué sube el riesgo país? Y el riesgo país sube por una cuestión de confianza. 2.600 puntos puede Sí, subir hoy. por una cuestión de confianza, básicamente, y de pérdida de credibilidad, que ya ningún inversor en el extranjero está dispuesto a hundir capital en la Argentina porque no confían, no solo en el gobierno, sino no confían en las políticas económicas que se han aplicado en el último tiempo en la Argentina. Después vamos a dar un repasito de eso. Dale. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de lo que te decía cuando comenzaba el programa sobre el gobierno, las internas en el gobierno, sobre este cambio de ideológico, cambio de cara que le dio Sergio Massa al gobierno de Alberto Fernández con el siguiente invitado. Se trata de Carlos Fara, consultor político, participó de más de 180 campañas electorales, autor del primer libro sobre consultorías políticas y expresidente de ALACOP y ASACOP, que son asociaciones que reúnen a analistas políticos, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Siempre hay que tener un gremio que lo ponga. Sí, claro. Me gustaría tener al sindicalista del neumático. Como el de los neumáticos. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias Bien, por muy venir. bien, no, por favor. Yo decía recién cuando comenzaba el programa, un poquito osado, un poco con ironía, que cada intervención de Massa desde que asumió para ordenar la macroeconomía no tiene nada que ver con lo que pregonaba el kirchnerismo en sus orígenes, desde digamos, su génesis, no tiene nada que ver con lo que hizo Massa. Hoy, por ejemplo, ponerse en contra de los trabajadores y decir, bueno, entonces te importo neumático y vos te quedás sin laburo, me hace acordar, recién lo hablábamos, ramal que para, ramal que cierra. Sí. Es una especie de menemismo con inflación, ¿no? Sí, y yo te diría que si no venía a hacer eso, no tenía sentido que viniera, ¿no? Sí. Porque todos conocemos la personalidad de Sergio Massa, digamos, muy diferente de la de Alberto Fernández, solamente para tomar una referencia próxima, y que si no venía a tomar medidas, digamos, pro mercado, con alguna ortodoxia, que él tuviera, digamos, redefiniera, ¿no?, el concepto del gobierno, no tenía ningún sentido. Con lo cual, digamos, efectivamente, cuando las papas queman, digamos, ya sabemos para qué lado corre, ¿no? Digamos, de hecho, en estos días estamos viendo complementariamente el tema de tarifas de servicios públicos que se van a aplicar, y el que no se haya inscrito para, digamos, recategorizar. No hay compasión. Si no te recategorizaste, mala suerte. Pero Alberto Fernández, digo, bueno, uno dice, bueno, al kirchnerismo dale tiempo porque ahora están con el juicio de vialidad, con el atentado de Cristina, están con el tema, lo digo con respeto, no es que estoy menospreciando el atentado del cual fue víctima la vicepresidenta, por suerte fallido, pero también hay una victimización de la situación como para poder poner a Cristina nuevamente ahí como líder, perseguida por la justicia, por la quieren matar. Hay una especie de política alrededor de construir esa aura alrededor de Cristina. Pero estamos ocupados por esas situaciones. ¿Y Alberto Fernández qué dice? Porque me parece que el viaje a Estados Unidos, Alberto, de donde fue a ver a Cristalina Georgieva después que estuvo con Massa, de donde fue a ver a los inversores del petróleo después que había Massa, es como para decir, no me robes protagonismo también, ¿no? Como que tampoco se ha quedado tan en la que lo pusieron. Sí, totalmente, y la semana pasada tomó una decisión importante que fue mantener por un periodo más al presidente del Banco Central, claro, ¿no? Que era, digamos, un tema que obviamente le quería meter mano Massa, esto era difícil, pero que también, digamos, de alguna manera nos alerta sobre algunos futuros conflictos, como el que ya hubo, como mencionaba Leandro, con el tema de la ida y vuelta con la liquidación de la soja, ¿no? Claro, y Sergio Massa, como una especie de hombre fuerte del gobierno, Alberto ya venía con las acciones en baja, creo que no sé cómo lo tienen medido ustedes, pero siempre está por debajo del 20% su imagen positiva. Está muy mal, pero como que también quiere marcar la cancha. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que Alberto Fernández, vos fíjate que es el único que no dijo nada sobre suspender las PASO. Como que él, no sé si está acompañando como el resto del Frente de Todos la idea de suspender las PASO,
y como que él quiere mandar un mensaje porque en definitiva las PASO sería lo único que le daría sobrevida a él después de las elecciones del año que viene. Sí, totalmente. Él, recordemos que el año pasado, después de perder la elección legislativa, dijo que el Frente de Todos tenía que elegir sus candidatos en primarias, desde el candidato a presidente hasta el último concejal. Eso, dijo. Sí, totalmente así. Entonces, él solamente hizo alguna declaración diciendo, bueno, es un debate que está abierto, pero no empujó ningún proyecto. Hoy nos enteramos de que un aliado del gobierno, digamos un diputado de Río Negro, efectivamente impulsaría. Para mí todavía está en etapa de globo de ensayo, digamos. No veo nada definitivo. La Cámpora no se pronunció sobre el tema y porque me parece que todavía hay muchas cuentas políticas por sacar. Porque uno dice, ¿todo el Frente de Todos se beneficia suspendiendo las PASO? No, por eso te digo. Me parece que no. La cuenta no es tan clara. Primero, si vos la sacás para lo nacional, pero lo mantenés en provincia de Buenos Aires, de todas maneras tenés un lío. Porque, digamos, ¿por qué? Porque la Cámpora de alguna manera pensó, digamos, en el mecanismo de las PASO como para seguir creciendo en controlar territorio. Y si vos, intendente, que no sos de la Cámpora, digamos, no me querés dar lugares en la lista, entonces te puedo armar unas PASO, ¿no? Sin tener que romper, porque si no tenés que ir por afuera, digamos, para complicarlo. Entonces las PASO sirven también para contener en un esquema que ya sabemos que el gobierno, el capital electoral del gobierno viene deteriorado. Carlos, a propósito del conflicto con los neumáticos, pero más allá de eso, me parece que lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Si empieza a surgir una conflictividad social que el gobierno le está empezando a costar a pagar, en el sentido de que no solo es el conflicto de los neumáticos, sino que se paró toda la producción automotriz y que si se soluciona este conflicto con el ritmo de la inflación y lo lento que se actualizan los salarios, van a aparecer otros conflictos. ¿Cuál es el riesgo de que el gobierno no pueda apagar estos incendios sociales que van apareciendo de a poco? Mira, primero, tal cual es decir, hoy tuvimos a los piqueteros, ¿no?, en la calle, algunos piqueteros oficialistas inclusive, después hay varios gremios, ¿no?, está Lácteos, entre otros, conflicto, digamos, de camioneros, ¿no?, con una empresa. Entonces yo creo que en este nivel de inflación está claro que vamos a tener un incremento de conflictividad o va a tener que recurrir a parches, con lo cual de alguna manera es como diciendo el perro que se muerde la cola, ¿no? Digo, por un lado tapo el agua y me entra por el otro. Entonces yo ahí lo veo, digamos, políticamente complicado la situación, porque me da la impresión, digamos, de que efectivamente, tal cual decía Daniel, Massa está tratando de dar una serie de señales razonables, pero, digamos, efectivamente, la inercia, la inercia pudiese, vamos a decir así, como romper sus buenas intenciones, ¿no? Pues yo tengo buenas intenciones, digo, pero finalmente no puedo controlar la situación. Salvo que el gobierno esté dispuesto, digamos, a bancarse la conflictividad. Esto es aceiteros y bueno que se la arreglen, y camioneros y bueno que se la arreglen. No es que no es una buena situación, pero por lo menos, digamos, estarías no teniendo, digamos, que poner la cara todo el tiempo por conflicto que se te escapen de las manos, ¿no? Bueno, pero además esto se ramifica, el peronismo es así, uno ve que Pablo Moyano se quiere ir, o se estuvo a punto de ir, o amenazó con irse del triunvirato a la CGT, porque dijo, este gobierno se preocupa por la figurita y no por el valor del pan, duro contra el gobierno de Alberto Fernández, después lo contuvieron un poco. Tenés sectores de gobernadores que, por ejemplo, se están preguntando si estos recortes que está haciendo Massa, que uno dice, mira, Massa no tiene problema en ajustar el gasto fiscal, pero también los gobernadores dicen, che, recortá, pero me sacaste toda la obra pública a mí, porque esto ha pasado. Ha dejado a gobernadores con obra pública. El año que viene es año de elecciones. Y el presupuesto del año que viene es mucho peor que este recorte de acá a fin de año. Totalmente así. Entonces todo esto puede traer conflictos hacia adentro del peronismo que siempre lo ordena alguien, el líder. Si el peronismo, si tiene un buen líder, eso lo puede ordenar. ¿Quién lo ordena ahora? Mira, primero la única que puedo ordenar es esto, es Cristina. Eso es indiscutiblemente. Si quiere. Bueno, ¿por qué? Porque el tema es, vos, ¿qué preferís? Digamos, ceder a la presión de los gobernadores, ¿no?, que están ofreciendo una ficha de cambio ahí, como diciendo, muchachos, si bajan las PASO, entonces unificamos elecciones. O si Cristina llegó a la conclusión de que hay que pegar el giro ortodoxo y hay que pagar el costo del giro ortodoxo porque eso va a ser mejor al final del camino, que es básicamente la elección de octubre y eventualmente yendo a una segunda vuelta, si te toca noviembre.
Entonces, a mí me da como toda la impresión de que Cristina está dejando hacer más de lo que todo el mundo piensa. ¿Sí? Hasta acá, digamos, no lo trabó. No trabó el tema segmentación. Guzmán estuvo 2 años dando vuelta con el tema segmentación. Hace poco hablaba del Festival de Importaciones como una crítica al gobierno de Alberto Fernández, y hoy su ministro de Economía dice, bueno, listo, por 100 trabajadores no, libero la importación de neumáticos. Y Cristina tampoco dijo nada, No, no hubo tampoco. un tuit, no hubo nada. No. E inclusive el Cuervo Larroque, digamos, el número 2 de la Cámpora, dijo, bueno, por fin tenemos ministro de Economía, dijo hace un par de semanas atrás. Claro. ¿No? Casi que estuvimos 3 años sin ministro de Economía. Entonces yo te diría, la verdad es que en cada decisión, cuando vos empezás a ver la letra fina de lo que pasa en energía, de lo que pasa, digamos, con las tarifas, etcétera, etcétera, digamos, hasta acá nada lo trabaron. Lo único que podría quejarse Massa es de que no le dejaron poner el presidente del Banco Central, pero que eso fue decisión de Alberto. Y Cristina dijo, bueno, arréglense entre ustedes, qué sé yo, si no me metan en todas, ¿no? ¿Pensás que puede haber conflictos internos e ideológicos que hoy están subterráneos, están solapados por, bueno, vuelvo a insistir, por el atentado, porque está la causa vialidad, pero que pueden aparecer de acá a fin de año, a principio del año que viene? Pueden aparecer sin duda. Ahora, no, salvo el caso Lozano, ¿no? Y algún otro personaje que andaba por ahí, te diría que ningún libre pensador del cristinismo salió a cuestionar nada de Massa por ahora, ¿no? Lo cual, imagínate el nivel de disciplinamiento interno que está habiendo por parte de Cristina. Después del atentado se encolumnó de vuelta. Sí, porque como tiene una funcionaria con un paquete de dinero importante, entonces se cayó la boca, Claro. ¿no? Entonces, eso te da idea, digamos, de por dónde está yendo Cristina por ahora. Claro, ¿Cristina va a aceptar mucho tiempo inflación de 7 puntos? No. El tema es, yo te diría que probablemente llegó un punto que dice, mira, si termina el Mundial y la inflación sigue en 7, y quizás haya que hacer otra cosa, ¿ok? Pero por ahora, digamos, yo le doy tiempo. ¿Ese dejar hacer es por temor a que la crisis estalle y se lo lleve puesto a todos, o porque creen que de esa forma son competitivos el año que viene? Bueno, a ver, empecemos por el hecho de, tratemos de, si vamos a perder, perdamos dignamente, o sea, perdamos por lo menos posible, ¿no? Entonces, dejemos a ver si... Un poco el si se puede de Macri. Claro, totalmente, digamos, ¿no? Si se puede de Macri era levantar una elección absolutamente perdida. Después de las PASO de agosto del 2019 fue, y sin embargo terminó siendo una derrota digna, y terminó dejando un Juntos por el Cambio que un convencimiento, esto hay que mantenerlo unido, claro, hay que cuidarlo, ¿no? Totalmente así, ¿no? A ver si el cantito ahora no es Sergio lo da vuelta en vez de Mauricio lo da vuelta, ¿no? Entonces yo creo, primero derrota digna, ¿no? Porque dices preferible, ¿no? Yéndote al final del partido perdiendo 3-2 y no 3-0, ¿no? Esto en primer lugar. Y fíjate si en una de esas el otro se queda dormido, si no lo llevas a la larga y a los penales. Me parece que está como el escenario abierto, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de conflictos que tiene Juntos por el Cambio. Bueno, ¿no? y ahí voy y me meto con Juntos por el Cambio. Vos le sacás las pasos a Juntos por el Cambio y le generás un lío hacia adentro. Porque ¿cómo ordenás? No se puede ordenar todavía el PRO, por ejemplo, no tiene candidato propio. Porque en el 2015 era más fácil. Era Macri, era Carrió, era Sanz, y dijeron, van a competir partidos. Hoy es totalmente distinto. No, claro, hoy se habla de fórmula mixta, hay 2 o 3 candidatos, por lo menos 2 fuertes, si Macri juega 3, pero hay 2 fuertes en el PRO, hay 2 en el radicalismo, la coalición cívica yo creo que está más cerca de Rodríguez Larreta, que va a jugar ahí, pero hay los 2 grandes partidos, uno por extensión territorial y el otro por votos propios, que son el PRO y el radicalismo, necesitan de las PASO. Sí, totalmente. Si las quitas les generas un lío, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente que tienen, digamos, con la estructura que tiene el radicalismo y algo del PRO, pueden estar en condiciones de hacer una primaria nacional como aquella que hizo de la Rúa con Fernández Meijide. Claro. Está mucho más equilibrada, ¿no? de fierros, ¿no? Y la pueden hacer con afiliados y ciudadanos independientes. Exactamente. Sin permitir que los afiliados, un padrón que no tenga afiliados, por ejemplo, de otros partidos políticos. Exactamente. Como fue aquella de la Rúa contra Meijide. Totalmente así. O sea, eso lo pueden hacer, yo creo que eso no tendrían problemas. Obviamente, digamos, siempre va a haber, siempre el diablo va a meter la cola, ¿no? Y esto va a ser un poco más complicado. Pero de todas maneras lo podrían hacer. El tema es, digamos, si ni siquiera llegan a unificar esa decisión, ¿no? Claro. De que, bueno, hay que ponerse las pilas y demostrar que podemos hacer una elección, digamos, como aquella, ¿no? Tema de las PASO, vuelvo a insistir,
porque hay un dato que se me pasó. Leandro Santoro debe ser el diputado o el legislador más leal que tiene Alberto Fernández. Dijo que está en contra. Dijo, por lo menos para el próximo turno, no, yo me voy a abstener. Si me piden para el 2025, lo hago. Hoy hablé con alguna gente de Juntos por el Cambio. Hablé con Pablo Tonelli, por ejemplo. Me dice, a mí no me gustan las PASO, pero si quieren cambiarla, la cambiamos para el 2025. Claro, no para el año que viene, porque sería romper las reglas de juego a la mitad de camino. Pero tampoco es que dentro de Juntos por el Cambio están a favor de las PASO, porque también las quisieron cambiar en algún momento. Sí, Siempre el que gobierna se quiere sacar las PASO de encima. Macri las quiso sacar. Todo el que gobierna se las quiere sacar encima. Pero ahora dicen, bueno, discutamos en serio para el 2025. ¿Pensás que eso va a pesar en todos Juntos por el Cambio o que también van a votar divididos ahí? No, no creo. Me parece que sería medio un papelón si votaran divididos, ¿no? Me parece que sí o sí las necesitan, aunque más no sea por una cuestión de ahorro de costos, ¿no? Claro. Digo, que tenés el Estado organizándote, digamos, tu primaria, ¿no? Y además, la primaria tiene un secreto, vamos a decir así, que está en el voto obligatorio, ¿no? Que uno puede ser crítico del voto obligatorio, razón, claro. pero lo que Juntos por el Cambio dice, con alguna sensatez, es, ojo que si el voto no es obligatorio, el aparato peronista en varias provincias te puede meter para volcar la primaria para un lado o para el otro. Claro. Y entonces, digamos, ahí ellos tienen miedo de que en el fondo sea una primaria que después te la deforma el adversario. Entonces, me parece que sí o sí la necesitan tal cual está, ¿no? Te quiero hacer la última, y tiene que ver también con Juntos por el Cambio. Nunca te pregunto así tan directamente, pero lo que pasa es que se viene el otro libro que viene ahora. ¿Para qué? Se llama. Hay apariciones recorridas, digamos, donde, viste, ahora me parece Wall-E, donde hay mucha gente, aparece el tipo caminando en el medio. Dicen que está contento porque le va bien con el roce de la gente. ¿Lo ves a Macri candidato? No lo descarto, ¿no? Digo, no es que lo vea seguro, pero no lo descarto, por varias razones. Primero, digamos, porque yo creo que Macri también va a tomar un poco la decisión en función de qué pudiese llegar a ser Cristina. Si no vaya a ser que Cristina decida ser ella candidata y entonces no se va a ir a perder. Digo, si es Boca, River quiere, digamos, ir a la final, ¿no? Digo, y viceversa. Me parece que es como... ¿Vos pensás que la candidatura de Macri o su decisión de ser candidato también depende de la decisión de Cristina de ser o no ser candidata? Sí, yo creo que eso va a influir, ¿no? Va a condicionar, digamos, para dar el gran debate, digamos, de jefaturas políticas en la Argentina, porque al final, digamos, son la de Cristina más indiscutible, la de Macri, digamos, un poco menos, pero bueno, eso por un lado. Pero de todas maneras, yo creo que Macri en el fondo piensa que ventajita Massa quizá le vaya mal, explote todo y entonces le dé la oportunidad de volver a él como que no era tan malo, ¿no? Y que lo dejen hacer lo que realmente quería hacer. O sea, el viejo karma de la política, aquel que se fue mal, con el fracaso del que lo sucedió, claro, empieza a mejorar su... O como decía Perón, no es que nosotros éramos buenos, sino los que vinieron después eran mucho peores. Carlos, gracias por tu No, por favor, un placer. Bueno, vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a estar hablando con un periodista, con Germán de los Santos del diario La Nación de Santa Fe. Los audios, no sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, los audios de Marcelo Saín cuando era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, han generado un revuelo terrible en esa provincia, pero también abre todo un debate sobre qué pasó durante la pandemia y por qué Marcelo Saín hoy es funcionario nacional, porque asesora ni más ni menos que al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Ya volvemos. Bueno, cayó muy mal, digo, generó un ruido político muy fuerte en la provincia de Santa Fe cuando se conocieron unos audios del ex ministro de Seguridad de esa provincia, Marcelo Saín, que abre, más allá de lo polémico de los audios, abre dos interrogantes, ¿no? Uno sobre su forma de referirse al jefe de una de las bandas narco, los monos más importantes, que aterrorizó a todo Rosario y todas las muertes que ha generado y los problemas de inseguridad que tiene esa provincia, sobre todo la ciudad. Y el otro sobre el tratamiento que se le daba a la gente que era detenida por violar el tránsito comunitario, de esos delitos
que se cometieron durante la pandemia que todavía no fueron esclarecidos. Bueno, los vamos a analizar con el siguiente invitado. Se trata de Germán de los Santos, que es periodista corresponsal del diario La Nación en Rosario. Escribió Los Monos, historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno. Fue corresponsal de guerra en Afganistán también en el año 2001. Germán, buenas noches. ¿Cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo estás? Ay, no sé si nos estás escuchando, Germán. ¿Ahora me escuchás mejor? Hola. Ahora sí. ¿Me escuchás, Germán? Sí, yo te escucho. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Germán, quizás mucha gente no escuchó los audios de Marcelo Saín, son cortitos. Sí. ¿Los escuchamos juntos y los analizamos? Porque vos escribiste una nota muy interesante hoy en el diario. Dale, a ver si lo podemos poner. Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel, detenerla y ahí producir el escándalo. Al balcón en Rosario había una mina paseando el perro y la hicimos detener, la tenemos acá enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por 3 días. Le aplicamos el decreto 297. La tenemos acá abajo habilitamos una sala especial y está con los perros, está llorando, por supuesto, lo vamos a dejar llorando 10 horas, 12 horas sin comer, sin agua tampoco. Una denuncia, junto con Ariete y compañía, sobre mí de espionaje ilegal. Yo no tengo problemas con eso, pero esto ¿saben cómo va a terminar? Va a terminar con violencia. Porque a mí me gusta a los hijos de a trompada o otra cosa. Qué maravilla, boludo. Y la mariconía, todo el progresismo putarraco de Rosario, la mariconía cuando yo dije que había que cagarlos a tiros. Me encanta, boludo, que el Guille los recontra a tiros. Bueno, lo dividimos en dos. El primero tiene que ver con una mujer detenida que estaba paseando los perros cuando estaba la restricción comunitaria estaba prohibida por la pandemia. La forma que se refiere a ella, la vamos a tener 3 días, 10 horas sin agua, llorando, sin comer. Es una especie de estar reconociendo cómo se podía torturar a alguien que solamente había salido a caminar cuando estaba prohibido hacerlo, ¿no? Sí, digamos, tampoco está comprobado ni se pudo confirmar que esa mujer haya estado detenida, a la que se refiere Saín, Sí. Porque estos audios son de carácter privado, digamos, no... Ese es uno de los puntos. Y el otro es que son diálogos que Saín mantenía con sus colegas dentro del Ministerio de Seguridad, digamos. Y ahí hay un punto que no se puede, digamos, confirmar si esa mujer fue detenida o no, pero bueno, la forma en la que se refiere Saín, la verdad es que es poco apropiada, sobre todo para un funcionario y sobre todo en los términos en los que se refiere. Yo en eso coincido con vos, Daniel. Pero quería recalcar esto, son audios privados. Perfecto, sí, claro, él lo dijo después. Trascendieron a los medios de comunicación. Sí. A ver, se nos colgó el Zoom. Ahí está. Espionaje ilegal que estaba o que estaría, porque todavía no se realizó la imputación. Hola, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando perfecto, sí, te estoy escuchando perfecto, sí. Que todavía no se realizó la imputación, que vendría a ser como la indagatoria. Entonces, claro, no se saben los términos tampoco de esa investigación judicial. Esto es lo que trascendió a los medios de prensa. Saín viene, y desde que llegó a Santa Fe, una de las características fue más que la lucha implacable como él por ahí en las que entró, por este tipo de audios y este tipo de comunicaciones que siempre trascendieron. Pocos días después de asumir en Santa Fe, dio unas órdenes a la policía en términos que la verdad no son propios de un ministro de Seguridad. Pero lo querían marcar en esto. Esto es una causa judicial que tiene que ver con un supuesto espionaje ilegal que habría protagonizado y habría ordenado el ministro de Seguridad de Santa Fe en ese momento,
Marcelo Saín. Ahora, el otro audio que escuchábamos, cuando él se refiere a los Claro, fiscales, por a la eso operación, mismo. ese me parece más grave, porque a ver si nosotros por ahí no estamos tan familiarizados. Cuando él dice, me encanta que el Guille los cague a tiros, el Guille se supone que es uno de los líderes de la banda Los Monos, ¿no? Claro, es el líder de la banda de los monos que está actualmente detenido en el penal de Marcos Paz, Sí. en Buenos Aires. Condenado a más de 100 años de prisión. Sí. O sea, es uno de los narcotraficantes más importantes del país. Y ahí Saín hace referencia a él como jactándose de esto, digamos. Digamos, yo lo que interpreto es que, bueno, que se aguanten lo que tienen los rosarinos. Porque hay ahí una cuestión también, y que eso, te reitero, fue desde un inicio de la gestión de Saín de denostar a los santafesinos y sobre todo a los rosarinos, tratándolos despectivamente. Por eso digo, no es propio de un funcionario, sobre todo con la trayectoria académica que tiene Saín, digamos, que es un hombre muy ¿Y formado. cómo cayó todo esto, Germán, en la política santafesina? Bueno, se pidió, Saín, por eso quiero enmarcarlo también, Saín fue destituido. Sí. Fue destituido primero del Ministerio de Seguridad y después de un cargo al que él había llegado por concurso, que era el director del organismo de investigaciones, una especie de policía judicial. Y de ese cargo la legislatura de Santa Fe lo destituyó y tiene una prohibición para ejercer cargos públicos en el Poder Judicial de Santa Fe durante 10 años. Esa destitución incluso se produjo por unos tweets que había escrito el ex ministro de Seguridad. Por eso te digo que viene ya desde hace mucho tiempo encerrado en estas polémicas permanentes. Y Saín, a partir de que es destituido, después se inicia esta causa por espionaje ilegal. Uno de los que dice que fue espiado o fue víctima de espionaje es el antecesor de Saín en el Ministerio de Seguridad, que es el diputado hoy en Juntos por el Cambio, Maximiliano Puyaro. Se pidió, digamos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical la destitución de Saín ahora como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, hoy asesora a Aníbal Fernández. Hoy es asesor de Aníbal Fernández. Es asesor de Aníbal Fernández. Y también esto derivó en que el actual secretario de Justicia de Santa Fe también fuera corrido de los concursos para jueces y fiscales, porque en uno de los audios que no están en la tanda que vos pasaste, dice que estaba como arreglando los problemas que generaba Saín, y la interpretación que se hace es que arreglando con los propios jueces y fiscales. Entonces el gobernador Omar Perotti, ante la repercusión que tuvo esto, decidió correrlo por lo menos del concurso de jueces y de fiscales, pero está en la cuerda floja y es probable que también renuncie a ese cargo. Germán, ¿cómo evaluás la gestión de Perotti en seguridad hasta el momento? Bueno, tenemos un récord de homicidios y un nivel de violencia generada por la criminalidad organizada muy importante. En la última década se cometieron 2.327 homicidios en Rosario, y en lo que va de este año van 221 homicidios. Rosario puede llegar este año a sobrepasar el nivel más alto al que llegó en el año 2013, cuando estalló lo que se denomina la guerra narco en Rosario, que llegó a 264 homicidios. Estamos hablando de una tasa de homicidios de 21 cada 100.000 habitantes. O sea, por ejemplo, hoy Rosario tiene una tasa de homicidios superior a la de Medellín, en Colombia. Claro.
Muy parecida, bueno, creo que era, vos dijiste 21 cada 100.000 habitantes, creo que algo así como 30 y pico cada 100.000 habitantes llegó a tener Ciudad Juárez en un momento en México. Claro, por eso. Sí, Rosario una de las más está altas del con mundo, niveles, sí. con niveles de criminalidad y de violencia similares a ciudades que tienen estos problemas desde hace mucho tiempo y que están en el tope de la violencia narco, ciudades de México y de Colombia. Desde hace tiempo, cuando a Rosario se la comparaba, por ejemplo, con Medellín, que ha tenido un cambio a nivel urbano y sobre todo a nivel de seguridad muy importante después de la época del furor de Pablo Escobar, pero se la comparaba con Medellín y muchos funcionarios políticos se enojaban, pero es hoy una realidad. Hoy Claro. la ciudad de Rosario tiene niveles de criminalidad entre las ciudades más altas, de niveles más altos de América Latina. Germán, te hago la última, tiene que ver con la relación con el gobierno nacional, porque muchas veces se dice que el gobierno nacional retasea fuerzas federales de seguridad, Gendarmería, por ejemplo, para colaborar con el control del avance del narcotráfico y la delincuencia. Como que no se le da el respaldo que algunos dicen, no sé si es verdad, estoy hablando sin conocer los números, que a lo mejor sí dio el gobierno de Juntos por el Cambio cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, que mandaba más gendarmes a Rosario. No sé si es cierto, pero es lo que he escuchado decir, en ¿no? cuestiones de cantidad es más o menos lo mismo. Desde 2014, cuando realiza el primer operativo Sergio Berni, que fue como muy impactante, a partir de ese momento 7 veces enviaron fuerzas de seguridad federales a Rosario. El problema es que no se soluciona con fuerzas federales. Hoy uno de los mayores inconvenientes en Rosario es la policía también. Claro, Hay, que es parte del problema, ¿no? 9.000 policías que muchos de ellos son parte de las bandas criminales. Y Claro. ahí hay una complicidad de parte del Estado muy grande y se empieza a ver también que, porque ya hace mucho tiempo que están en Rosario, complicidades también de integrantes de las fuerzas federales. Entonces, esto se hace cada vez más complejo con una característica. El 90% de los homicidios y sobre todo de las extorsiones, que es uno de los problemas hoy más graves, porque atraviesa, digamos, incluso hasta distintos sectores de la economía, se organiza desde las cárceles. Claro. Y eso no pasa en ningún lugar del país. Y cárceles federales, estamos hablando de Marcos Paz y de la cárcel de Ezeiza. Con lo cual, el fenómeno es muy grave. Hay incluso muchos empresarios que están dejando hoy la ciudad ante estas situaciones permanentes de extorsiones. Germán, me quedaría un rato largo hablando, como sé que conoces este tema como nadie, escribiste un gran libro y bueno, y aparte, te lo digo profesionalmente y como te conozco, la valentía que tenés para escribir y hablar sobre esto, que eso Bueno. hay que destacarlo. Sabés que Un gusto hablar con ustedes. siempre te Un lo digo abrazo. que admiro mucho tu trabajo. Te mando un fuerte abrazo, Germán. Un abrazo, hasta Gracias. luego. Germán de los Santos, periodista del diario La Nación en la provincia de Santa Fe. Créame, de las personas que con más valor cubrieron periodísticamente todo el conflicto del narcotráfico en la ciudad de Rosario. El último corte y volvemos. Estaba leyendo porque hace minutos nada más el sindicato de los trabajadores de los neumáticos le contestó a Sergio Massa. Dijo que tomó una decisión unilateralmente escuchando solo al sector empresario. Bueno, hoy se reunió con el sector empresario. Claro, dice, se reunieron con los empresarios y dijo, bueno, si mañana no se soluciona el problema, vamos a importar neumáticos. Libero la importación de neumáticos. De esa manera, imagínate, si esto se queda establecido como algo continuo, deja sin trabajo
a los trabajadores del sector neumático, ¿no? Y esto generó bronca, por lo menos. Lo que dijo Massa hoy en la reunión con los empresarios de la industria automotriz es que esta medida de fuerza de los trabajadores neumáticos está poniendo en peligro 150.000 empleos de toda la industria automotriz. Porque viene de arrastre, ¿no? No sé. Claro. Bueno, hoy decíamos, yo lo decía, no es oficial, pero Toyota suspendió sus actividades. Toyota a partir de mañana suspende todos los turnos de producción hasta que no vuelvan a traer neumáticos, no vuelven a producir Y Fiat dijo que en 10 días comenzaría a suspender personal. Así es, así es. Así que están cientos de miles, 150.000 empleos en peligro. Y Massa utiliza también esto de la posible importación de neumáticos para presionar para que en la reunión de mañana, que hay una conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, se cierre, se lleve un fin de este conflicto. Es una herramienta de presión que está poniendo el gobierno sobre la mesa para que el sindicato de alguna forma acepte la propuesta que le han hecho. ¿Qué pasa si los neumáticos que se importan son más baratos que los que se fabrican acá? Ese es un gran tema. Hoy apareció ese dato. Ese es un gran tema y es un tema que se derrama a otras industrias. Ahora, ¿qué pasa si en el próximo IPC, en el próximo índice de inflación, textiles vuelve a ser el rubro que más aumenta? ¿El gobierno va a abrir también las importaciones para intentar bajar la inflación y así afectar a otros sectores de la economía como los textiles? ¿O solo lo va a hacer en este caso de los neumáticos? Son varias preguntas que quedan flotando. No, claro, porque si, por ejemplo, para controlar o para no frenar el desarrollo de la industria automotriz, que uno dice, tiene cierta lógica, porque, a ver, yo quisiera que nadie se quede sin trabajo, pero si dejás 150.000 tipos sin laburo porque frenaste todo el sector, uno de los sectores de los pocos pujantes que quedan en Argentina, el sector industrializado es el sector automotriz. Es el segundo complejo exportador luego del campo. Luego del campo. Bueno, no lo podés frenar, entonces importás. ¿Qué pasa si cuando importás te das cuenta que es más barato? Esto le va a interesar al sector automotriz. Y segunda pregunta, ¿no era que no teníamos dólares para importar? Bueno, ese es otro de los problemas, claro. ¿Hasta cuándo podés? El stock de dólares que acumuló el Banco Central en septiembre con la liquidación del dólar soja, que son más de 6.000 millones de dólares que se liquidaron, se va a empezar a agotar rápidamente. No solo por la importación de, en este caso, neumáticos, sino por la importación de otros insumos que necesitan todas las industrias, entre ellas la industria automotriz y también por el tema del turismo. O sea, es una manta corta, vos tirás de un lado y te quedan los pies afuera de la cama. Bueno, hoy se conoció un dato, hablando de la escasez de dólares, que me llamó la atención. Argentina juega al Mundial de Qatar y compone el grupo con Polonia, con Arabia Saudita y con México. Bueno, de los 4 países que componen el grupo que Argentina compite en el Mundial, el único país que agotó todas las entradas y todos los paquetes turísticos fue Argentina. Claro, sí. Hay un montón de demandas. 40.000 creo que fueron, ¿no? Sí. Bueno, son los consumos en dólares que tienen los argentinos que economistas como Ricardo Delgado de Analítica vienen alertando no solo el dólar Qatar, sino 10 recitales en Coldplay, el turismo, Spotify, Netflix, que producen una sangría en un banco central en una macroeconomía está desordenada. Esos dólares del Mundial de Qatar estaban en el colchón, salieron, los cambiaron y pagaron cash. Digo, si no lo podés financiar. Claro, algunas cuestiones sí, otras cuestiones cuando viajen se intentarán pagar con tarjetas. ¿Sí? Hay un mix entre dólar en negro y dólar en blanco. Entonces ahí viene el dólar Qatar. Claro. ¿Significa qué? Claro, significa de que se está estudiando dentro del gobierno algún mecanismo para encarecer el dólar que van a gastar los turistas en el exterior para acercarlo a una cotización de 300 pesos. Pero acá el Estado también es pícaro porque no se quiere... Hoy por hoy el dólar turista tiene el impuesto país que percibe el fisco. Claro. Entonces el Estado no quiere dejar de percibir ese impuesto país, con lo cual se actualizarían las escalas, como si se quiere, para que el Estado siga cobrando el impuesto a país, el fisco no se desfinancie y no aumente el déficit fiscal, que es otra de las metas pautadas con el FMI. Vos sabés que hoy hablaba en la radio con Emiliano Anselmi, economista, ha estado varias veces con nosotros acá en el programa. Hincha de rojo. Y me decía algo que me llamó mucho la atención. Yo le decía, bueno, hay como una devaluación encubierta, devaluación de a pasos, con el dólar soja por un lado, mañana el dólar Qatar, por ahí el dólar para importar neumáticos. O sea, como el gobierno va aflojando por sector en la medida que es como un juego de ajedrez. Pero todo el mundo quiere su propio dólar y como de acá, para que no explote todo, y vas a llegar a las elecciones el año que viene, explotar todo significa una devaluación abrupta, ¿no? Llevar el dólar a lo que quiere el mercado, que puede ser arriba de los 300 mangos. Entonces,
Para evitar eso, va de a poquito aflojando. Eso significa también que hay mayor emisión, lo que contabas vos ayer. Mayor emisión, mayor inflación. Y yo decía, bueno, pero en el presupuesto que presentó el gobierno habla de un dólar oficial para el año que viene para que termine en 2.68. Me dice, sí, no cree que tenga que ver con la realidad ese dólar dentro de un año, pero que los dólares financieros podrían estar en 600 pesos el año que viene. Es una proyección que se están haciendo muchas consultoras. Y los dólares financieros, el contado con liqui sobre todo, es muy importante porque es el con el cual se financian las empresas. Claro. Y dólar MEP, los ahorristas. Ahora, en una economía en la cual vos tenés cepo por todos lados, tenés devaluaciones cementadas por todos lados, también lo que está pasando es que escasean los bienes. Hoy no hay neumáticos. Hoy el problema son los neumáticos, pero si vos vas a una concesionaria y decís, tengo el dinero, quiero comprar un 0 kilómetro, te dicen, señor, espere meses. En algunos casos, depende del modelo y depende la empresa, tenés que esperar hasta 2023 para tener tu auto 0 kilómetro, aunque tengas el dinero cash para pagarlo hoy. Es una economía con muchísimas distorsiones en la cual el gobierno no puede terminar de ordenarla o no quiere terminar de ordenarla porque hay un costo político también, ¿no? Así es. Bueno, Leandro, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana, Daniel. Y a ustedes también, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Mañana a las 9 de la noche, como siempre, aquí en el canal de la ciudad, te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.